Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, queridos hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Yo le invito en su hogar que usted lea todo el capítulo, porque no lo vamos a leer todos nosotros ahora, ¿sí? Para que usted lo lea, reflexione, medite y también tome lo que aquí vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor y usted esté meditando en todo eso. Y usted va a sacar un mayor provecho cuando hace así. Así que voy a leer algunos versos salteados aquí de este capítulo 10. Nos ponemos de pie, por favor, los que pueden. Gloria a Dios. Y en el capítulo 10, el verso 1 vamos a leer y el 2 para comenzar. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vamos a leer ahora el verso 14, que dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda jamás he comido. El 15 dice: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Gloria a Dios. Vamos a saltar ahora al verso 28, que dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Seguimos. El 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Gloria a Dios. Vamos a saltar al 44, que dice de la siguiente manera: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hasta aquí vamos a leer esta palabra. Le voy a pedir al hermano David que haga una breve oración, por favor. Padre, en el nombre Sí, de Señor, gracias por su palabra que vamos a recibir en esta hora, Señor amado. Puse a mi hermano, Señor amado, en el nombre de Jesús, como un instrumento para darnos ese alimento espiritual, Señor, que necesitamos, oh Dios, una palabra que nos ayude a crecer, Señor amado, y a vivir, Señor amado, oh Dios, más, oh Dios amado, en usted, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias, amén. Amén. Gracias, David. Tome asiento, por favor, hermano. Gloria a Dios. Bueno, como usted puede observar, aquí traje 2 latas de diferente forma, tamaño, para que nos permita una breve y pequeña ilustración. Aquí vemos en este capítulo 10 que hemos leído la situación de 2 personas. En la primera persona que encontramos, desde el verso 1, encontramos a Pedro, obviamente, y también a Cornelio, un centurión del ejército romano. Escogí este pasaje para hablar acerca de tener una mente abierta. Diga conmigo: mente abierta. Una mente abierta como una de estas latas.
¿sí? Que ya obviamente usted ve que está abierta. Pero estas latas no estaban abiertas. De hecho, yo vacié el contenido de estas latas y era bien beneficioso. Por cierto, me gustó el contenido de las latas, ¿sí? Una era una lata de atún, otra una lata de sardinas. Pero cuando estaba la lata cerrada, el contenido, que era lo valioso de la lata, porque aquí la lata no tiene gran valor, pero el contenido es lo que vale. Y el contenido era lo que era necesario sacar afuera, ¿sí? Y lo mismo es nuestra mente, queridos hermanos. Nuestra mente, cuando está abierta, tiene la posibilidad de sacar de adentro de nuestra mente todas las cosas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que no son pocas. En nuestra mente, antes de venir a Cristo, había muchas cosas y teníamos por lo general una mente cerrada. Una mente cerrada significa alguien que no acepta nuevas ideas, que no analiza, que no tiene la capacidad de escuchar a los demás, que se cierra a todo lo que pudiera venir de una fuente que él duda o que no le es familiar. Bueno, las mentes cerradas tienen precisamente esa característica y muchas otras que quizás, si tenemos tiempo, vamos a estar describiendo. Pero aquí notamos que en los personajes que le describí de esta historia, Hechos capítulo 10, encontramos dos personas. Pedro, que tenía una mente cerrada. Y tenía una mente cerrada porque había sido formado en una cultura de mente cerrada. Recuerde que Pedro era judío y Dios le había dado a los judíos, a la nación de Israel, la encomienda, la misión de transmitir el conocimiento de Dios a todas las naciones. Pero la nación de Israel no lo hizo de esa manera, sino que se refugió en sí misma. Ellos mismos tenían la verdad, tenían la ley, tenían muchas de las promesas de Dios que iban a bendecir sus vidas, pero eso les llevó a tener una mente cerrada. Pensaron que cerrando su mente y cerrándose al mundo, entonces ellos iban a tener un mejor porvenir, iban a tener una mejor condición. Sin embargo, eso no sucedió de esta manera. Israel dejó de influir sobre las demás naciones como era el propósito inicial de Dios con la nación o el pueblo de Israel. Y Pedro, obviamente, producto de esa cultura, entonces, también tenía esa mente cerrada. Una mente que no permitía nada nuevo entrar en él. Y ese es un problema muy grave, aún en la vida, no solo de aquellos que no conocen a Dios, sino en la vida de los cristianos. Por otro lado, tenemos a este otro personaje de este capítulo 10 de Hechos, que es Cornelio, un hombre pagano, un hombre que si bien él buscaba a Dios a su forma, a su manera, él oraba, dice, y era un hombre piadoso, y trataba de conocer la verdad. Eso significa que a pesar de la cultura romana que había adquirido a través de su educación, de los estudios, de su formación, entonces él tenía, a pesar de eso, una mente abierta. ¿Y abierta por qué? Porque en la medida en que Dios se le contactó y tuvo una experiencia con Dios, inmediatamente él aceptó de escuchar a alguien que le trajera más o que le acercara más abundantemente y le hablara acerca del conocimiento del Creador. Ese era Pedro. Usted lea todo este capítulo 10, yo leí algunos versículos salteados para que tengamos una vista panorámica. Espero que el que no lo ha leído nunca haya podido captar. A manera de resumen, vamos a decir que Pedro estaba en cierta oportunidad en la casa de otro Simón Curtidor. Fíjese que ya Pedro entraba en un proceso de abrir su mente. Pedro era una persona que guardaba la ley y la guardaba a rajatabla. Pedro era alguien que respetaba los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos que tenían en la ley era no entrar en la casa de un gentil. O sea, una persona gentil era considerada aquella que no practicaba la religión judía, que no tenía conocimiento de Dios. Entonces, Pedro estaba con una mente cerrada, ¿verdad? Pero
estaba ayunando y estaba orando en la casa de cierto Simón Curtidor. Yo quiero decir de que si usted analiza el trabajo, el oficio de un curtidor, era un curtidor de pieles, era un trabajo que no era apreciado por los judíos. ¿Por qué? Porque las pieles era un producto que se sacaba de animales muertos. Entonces los judíos no podían tocar un animal muerto. ¿Por qué? Porque se consideraba algo inmundo, no debía de ser tocado un cuerpo muerto. Entonces este Simón Curtidor ofreció su casa, no sabemos por qué, pero ahí estaba Pedro, y Pedro no tuvo problemas en entrar, ¿verdad?, en la casa de este hombre que estaba contaminado de alguna forma, por decirlo así, de acuerdo a su religión, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a lo que él pensaba, a lo que él creía. O sea, que de una mente cerrada, entonces comenzó a abrirse. Pero ese abrirse de esa mente, la de Pedro estoy hablando, nos muestra de que para Dios no hay imposibles. Que la mente más cerrada puede ser abierta por el poder del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya empezó a abrir la mente Pedro. Un poco. Eso permitió que no solo la mente de Pedro se fuera abriendo para que pudiera analizar las circunstancias y también las cosas que le rodeaban y no considerarlas de acuerdo a sus puntos de vista que había sostenido durante toda su vida. O sea, Pedro jamás entraría en una casa de gentil o en la casa de un curtidor, una persona contaminada de acuerdo a la ley de los judíos. Pero él ya estaba abriendo su mente porque Dios tiene un plan especial con todos. Si aquí hay personas reunidas en esta hora, algunos tienen una mente o tenemos una mente más abierta que otros. Algunos tenemos una mente cerrada, otros medio abierta y otras ampliamente abiertas. Lo que quiere decir esto es que cuando mayor es la apertura de nuestra mente, mayores van a ser los beneficios que recibimos de parte de nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces Pedro, ¿verdad?, con esa mente que estaba cerrada, se puso a orar porque ya se había empezado a abrir. Y recordemos que Pedro había tenido una experiencia gloriosa con el Espíritu Santo. Pedro había recibido el don de hablar en otras lenguas, había recibido la llenura del Espíritu Santo, había recibido esa experiencia que todo cristiano debe de tener, que no se debe de perder, que es buscar la llenura del Espíritu de Dios. Esa experiencia comenzó a abrir la lata, comenzó a abrir la mente de Pedro. Recordemos a Pedro antes de esa experiencia. Hechos capítulo 2 nos relata esa experiencia. Pedro era un hombre cobarde, temeroso, un hombre huidizo y un hombre que no quería compromiso con la verdad. Pero cuando vino la experiencia de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, entonces él comenzó a abrirse su mente porque el Espíritu Santo comenzó a orar en la mente y en el corazón de Pedro. Recibió esa experiencia, pudo hablar en otras lenguas como el resto de los 120 que estaban allí reunidos en el aposento alto. Todos hablaron en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es la bendita y gloriosa experiencia pentecostal que nosotros tenemos que procurar. Si no la tenemos, tenemos que tenerla, tenemos que buscarla, porque está a disposición de todo aquel que cree. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora Pedro, ¿verdad?, ya con la mente más abierta, comienza a ser tratado por Dios. Dios le tuvo que dar una visión a Pedro, le tuvo que hablar, se tuvo que manifestar a él para que Pedro hiciese algo que jamás, algún tiempo atrás, hubiese hecho. Pedro tenía una misión por delante, que era ir a la casa de un hombre gentil, de un hombre que era un centurión romano. Pedro jamás hubiese hecho tal cosa, pero bajo la unción, bajo el poder, bajo la guía del Espíritu Santo, entonces Pedro fue abriendo cada vez más su mente. Y dice la Biblia que Dios tuvo que, yo quiero que lo lea usted en su casa, de qué manera Dios trató. Trató con una visión, un lienzo donde había toda clase de animales inmundos que descienden del cielo, y entonces
Dios le habla a Pedro y le dijo, mata a Pedro y come. Señor, yo nunca he comido ningún animal inmundo, yo no puedo hacer eso. Y no fue una sola vez que sucedió esa experiencia, en esa visión, vez tras vez, durante 3 veces sucedió lo mismo. Pedro mata y come. Y por último, Dios tuvo que hablarle directamente a Pedro. ¿Por qué? Porque le dijo, mira, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Lo que Dios limpia no puede ser considerado inmundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Pedro ya estaba preparado y su mente se fue abriendo más. Cuando la mente del ser humano se abre, entonces puede salir lo bueno que Dios ha puesto en ella. Todos tenemos recursos y potenciales dentro nuestro que Dios los ha puesto. Todos los seres humanos tienen un potencial asombroso dentro de ellos. El pecado es el que ha bloqueado los corazones y la mente de las personas. Por eso ese potencial no puede surgir. Pero cuando Dios hace la obra en una persona, cuando Dios hace la obra a través de la fe y el Espíritu Santo comienza a obrar, entonces la mente comienza a abrirse y todo ese potencial sale. Pero también salen otras cosas de la mente y el corazón de los seres humanos. Salen las cosas negativas. Salen las cosas perjudiciales, salen las cosas que no sirven, las cosas que estorban, las cosas que no pesan. En primer lugar, dice la Biblia que cuando empezamos a abrir nuestra mente y a recibir en un acto primario al Señor Jesucristo en nuestro corazón, entonces confesamos que somos pecadores. Y el reconocer ser un pecador es un gran comienzo. Es el comienzo de los salvos. Lo primero que una persona debe de confesarse es pecadora, pecador. Porque cuando así hacemos, reconocemos que no somos capaces, que no somos suficientes, que nada podemos hacer. Sin la ayuda de Dios, nada se puede hacer. Y cuando nosotros nos reconocemos pecadores, reconocemos que hay pecados en nuestra vida, que tenemos que confesar, no a un hombre, sino al Creador. Y esos pecados, cuando los confesamos, la Biblia nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados porque estamos arrepentidos, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, quiero aportar algo más a esta frase. La sangre de Jesús es la que limpia los pecados. El arrepentimiento, lo repito una vez más, lo dije hace poco, el arrepentimiento no lava pecados. Amén. Arrepentimiento no lava pecados. Lo único que lava los pecados es la sangre del Señor Jesucristo. Tengamos esto bien presente y claro, porque hay muchas personas que dicen, yo me arrepentí de todos mis pecados. Se ha arrepentido de sus pecados, pero no ha tenido la fe para confesar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No ha tenido la fe para reconocerse pecador y no ha tenido la fe para creer, escuche, para creer que la sangre de Jesús, la sangre que vertió en la cruz del Calvario, en ese sacrificio glorioso que Él hizo por nosotros, esa sangre es todo suficiente, es todo poderosa para limpiar todos nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando alguien confiesa que la sangre de Jesús lo limpia de todo pecado, entonces es libre de ese pecado. Sale ese pecado del corazón y de la mente sucia que tenemos antes de venir a Cristo, se comienza a abrir. Salen las cosas buenas, pero también salen las cosas malas. Y cuando sale algo malo, va a entrar algo dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Hay una ley en la física que dice que todo espacio vacío tiende a llenarse. Esa es una ley de la física. Pero en el aspecto espiritual también hay leyes espirituales. Por eso decimos que cuando hay corazones vacíos, tienen que llenarse de algo. Y qué glorioso es que los corazones vacíos sean llenos del amor y del poder de Dios. Amén. Que las mentes vacías sean llenas de la gracia, de la ciencia, de la sabiduría, de la fe de Dios. Por eso es glorioso que cuando nosotros empezamos a sacar algo negativo de nuestra vida, reemplacemos ese espacio que está vacío ahora con algo glorioso que el Señor quiere añadir a cada uno de nosotros. Algo que no teníamos antes,
pero que ahora lo podemos tener a través de la fe. Son los dones de Dios, la gracia de Dios, los dones espirituales, que cuando hay una mente abierta, más fácil pueden ser recibidos. Si nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra mente como este recipiente, ¿verdad?, abierto, ¿verdad?, entonces hay facilidad para que entren muchas cosas. Por eso hay una relación en esto, que vamos a llamarlo una ecuación espiritual. A mayor mente abierta, mayores son las gracias y las bendiciones que recibimos de Dios. Si alguien quiere ser bendecido realmente en su vida, tiene que tener una mente abierta. Una mente cerrada siempre va a ser una mente limitada. Amén. Amén. Así que si nosotros queremos recibir una gran bendición como la que recibió Cornelio y toda su casa, que la bendición era algo glorioso, era la misma presencia de Dios. Fíjese que Cornelio no recibió mucha información de parte de Pedro. Si usted ha leído o conoce el pasaje o se ha detenido en los versos que hemos compartido, usted va a ver que cuando Pedro comenzó ya en la casa de Cornelio a hablar del Señor Jesucristo, no avanzó mucho en su plática, su prédica, que ya el Espíritu Santo había caído sobre toda la casa de Cornelio. No solo su familia, sino todos sus invitados comenzaron a hablar en otras lenguas. Y entonces de esa manera pudo Pedro y los que le acompañaban ver que esa era la señal que ellos también habían recibido de parte de Dios, que mostraban que habían sido llenos del Espíritu Santo. El hablar en otras lenguas es la señal que nos muestra con seguridad de que estamos llenos del Espíritu del Señor. Eso es lo que muestra a lo largo y a lo ancho el Nuevo Testamento. Si usted hace un estudio profundo de esto, se va a dar cuenta que la llenura y el bautismo del Espíritu Santo siempre va a ir acompañado de dones espirituales y en primer lugar el don de hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Los mismos aquí, cuando Cornelio, ¿verdad?, fue lleno del Espíritu Santo y toda su familia, causó un impacto ya ahora en los que acompañaban a Pedro. Mire que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, el verso 45, dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos no habían visto eso nunca. Ellos habían visto cómo el Espíritu Santo se había derramado sobre los 120. Pedro había sido testigo y muchos de estos que acompañaban a Pedro habían sido testigos de esa maravilla en el aposento alto. Pero ahora, en una casa de un gentil, en una casa de alguien donde ellos no podían entrar, no podían ponerse bajo un techo de un hombre gentil, era una familia inmunda para el judío, ahora el Espíritu Santo no tuvo ningún retaseo en llenar la vida de aquella familia de Cornelio y de todos los invitados que allí estaban, llenándolos con el poder, la unción, la llenura del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿No es maravilloso este evento? ¿No es algo que llama la atención y nos impacta? Bueno, para nosotros tener ese tipo de evento espiritual, tenemos que tener una mente abierta como esta lata. Amén. No solo la mente tiene que estar abierta, también nuestro corazón. A veces no recibimos una bendición porque hay muchos conceptos, ¿verdad?, como los que tenía Pedro antes de la experiencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo que él había participado. Muchos conceptos que no entrarás en la casa de un hombre inmundo, en una familia inmundo, no tendrás ningún otro tipo de contacto con esas personas. El Evangelio para Pedro era solo para ser compartido entre los judíos, entre los israelitas, pero nunca a él se le había ocurrido compartirlo con un romano, un opresor, un centurión romano, que era un cargo, ¿verdad?, militar que tenía esta persona. A Pedro nunca se le hubiese ocurrido, nunca había pensado algo como eso. A nosotros, ¿verdad?, antes de venir a Cristo, también nos sucedían ciertas cosas. Muchos de nosotros, algunos como el que les habla, no creían en Dios, por ejemplo. Yo no creía en Dios, yo era ateo,
y pensaba que estaba en lo correcto, porque el que cree que está en lo correcto defiende su posición y defiende esa posición hasta discutir, debatir y inclusive hasta pelearse con aquel que no piensa lo mismo. Así es la mente de aquel que tiene esa mente cerrada, ¿verdad? Cerrada como en esta lata, en este caso ahora, ¿verdad? Pero cuando la abrimos, entonces es muy diferente la actitud de la persona de mente abierta. Entonces, en el caso mío, yo rechazaba todo lo que tuviera que ver con religión. Yo no creía en Dios. Yo decía, Dios no existe, Dios no me hace nada a mí ni hace nada a nadie. Es toda una fábula, es todo un control mental que se le hace a las personas. Yo pensaba de esa manera, queridos hermanos. Lastimosamente viví varios años de mi juventud anidando esos pensamientos porque tenía una mente cerrada como esta lata. Como ahora está esta lata cerrada. Pero Dios en su misericordia comenzó a abrir mi mente. Y cuando abrió mi mente, no lo hizo de golpe, fue algo paulatino. Pero ¿sabe qué? El abrelatas lo tiene el Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo se llama ese abrelatas? La palabra de Dios. Amén, gloria. Así que si tenemos aquí alguna mente cerrada, la palabra de Dios es el abrelatas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos una mente cerrada, significa que hay conceptos que no los podemos asimilar, que no pueden entrar en nosotros, que llegan a nuestros oídos pero no penetran más allá, rebotan, ¿verdad? O entran por un oído, salen por el otro, pero nunca son atesorados por la mente y el corazón, cuando la mente y el corazón están cerrados. Pero cuando nosotros nos disponemos, ¿verdad? Con esa simpleza que tenía la familia de Cornelio mismo, entonces ellos querían escuchar, querían recibir algo de parte de Dios. Fíjese que para Dios a veces es más fácil, escuche esto, es más fácil abrir la mente de un endemoniado que de un creyente con la mente cerrada. ¿Por qué digo esto? Porque las personas a veces vienen a las reuniones, nunca han conocido nada del Evangelio, pero inmediatamente que escuchan la palabra creen. Creen y abren su mente. Y cuando abren su mente reciben una bendición, reciben salvación, reciben un milagro, reciben sanidad, reciben una solución a sus problemas. Porque abren su mente. Están esperando oír una palabra. Pero a veces hay creyentes que por años y años escuchan y van, pero ellos mismos se han determinado a tener una mente cerrada. ¿Por qué? Porque muchas veces han visto malos ejemplos, porque han visto situaciones que han sucedido, ¿verdad? En sus experiencias con otros hermanos, con iglesias, en el cristianismo, y entonces ellos mismos se cierran. Y cuando alguien se cierra, está en riesgo de aislarse. Cuando alguien está cerrado, de quedarse solo, como la nación de Israel se quedó en medio de este mundo, al cual tenía que servir con la prédica de la verdad de Dios. Sin embargo, cuando nosotros abrimos nuestra mente, Dios la va a llenar. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Amén. Muchos de nosotros hemos comenzado a abrir nuestra mente. Pero repito, a veces por ciertas situaciones que nos han sucedido en nuestra experiencia cristiana, en vez de abrir más, la cerramos. Y la cerramos. Y eso nos limita. Eso hace que no podamos entonces experimentar una mayor gracia de parte del Señor. Dios va a bendecir siempre, escuche esto, las personas de mente abierta. ¿Por qué? Porque cuando abrimos, repito una vez más, la mente y el corazón, entonces es más fácil para el Espíritu Santo poder influir y poder nosotros creer en las promesas de Dios. Y cuando alguien cree en las promesas de Dios, entonces lo que cree sucede. Amén. Por eso vemos tantos creyentes de años en las iglesias que no sucede nada en sus vidas. La razón es esta y es sencilla. Mantienen en algún área de su vida una mente cerrada. Y eso los limita. Pero aquí no sucedió.
aquí el Espíritu Santo cayó sobre aquel lugar y cayó sobre todos aquellos que escuchaban la palabra de Pedro. Repito una vez más, es más fácil para Dios abrir una mente de un endemoniado, ¿sí?, liberarlo, que de un creyente con una mente cerrada que reciba una bendición. Por esta razón, por este motivo, fíjese que Pedro no trajo un gran estudio, no explicó muchos argumentos, no fue quizás los argumentos que puso Pedro ahí, les habló del Señor. Voy a leer algunos párrafos de lo que anunció Pedro, abriendo la boca. El verso 34 dice: dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, cuando está ahora en la casa de Cornelio, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ese es nuestro Dios. Él no hace acepción de personas. No importa si son romanos, no importa si son judíos, si son griegos, si son chinos, si son de donde son, no importa el color, la raza, el color de la piel, no importa. No importa si son sabios, inteligentes o son torpes, necios. No importa las capacidades humanas, no importa la posición social que ostente la persona. Puede ser de la alta sociedad, puede ser de la clase más baja. De eso no tiene nada que ver con Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Para el poder de Dios, para que llene una mente, para que llene un corazón, para que llene una vida, para que reciba el poder de Dios, se necesita la mente abierta. Esa es la condición. No importa, repito, el color de la piel, el dinero que tenga en el bolsillo. Nada de esas cosas va a provocar que la mano de Dios se mueva. Lo que provoca que la mano de Dios se mueva es una mente abierta. Amén. Pero cuando la mente está cerrada, no puede decir gloria a Dios. No puede decir gloria a Dios. ¿Por qué? Mire, si yo miro a alguien, miro así, no estoy hablando directo a usted, es mi costumbre de mirar, ¿verdad? No vaya a pensar, lo dijo por mí el pastor porque me estaba mirando. No, si pensó eso se equivocó. Eso es una señal de mente cerrada. Amén. Entonces, el tema es que las mentes cerradas no pueden recibir algo de parte de Dios, queridos hermanos. Pero cuando nosotros abrimos nuestra mente como la tenía Cornelio, de par en par, estaba al pendiente. Entonces Pedro empezó a hablar unas palabras, no fueron muchas, sigo, y sigue diciendo: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Sigue hablando Pedro, pero fíjese que llegó un momento que dice acá el verso 44, que voy a volver a repetir, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre los que oían. No fue necesario más prédica. No fue necesaria ninguna enseñanza. No fue necesario que Pedro le hiciera este ejemplo, ¿verdad? De una mente cerrada y una mente abierta. No fue necesario ninguna de estas cosas. Sencillamente, cuando el Espíritu Santo ve que hay una mente abierta, un corazón dispuesto a recibirle, entonces el Espíritu Santo llena a esa persona. Amén. ¿Por qué? Porque es una persona desprejuiciada. Hay personas que tienen prejuicios. ¿Qué significa prejuicio? Prejuicio es personas que hacen un juicio apresurado, un prejuicio. Son personas prejuiciosas. Esas personas siempre están juzgando apresuradamente a los demás, sencillamente por lo que ven sus ojos. Pero nosotros no tenemos derecho alguno a prejuzgar a nadie, y ni tampoco a juzgar a nadie, porque en definitiva el único que puede juzgar es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, las personas prejuiciosas siempre están evaluando
a las demás personas de acuerdo a sus propios parámetros. No sé si me estoy explicando en esto. De acuerdo a lo que ellos creen, de acuerdo a lo que ellos piensan. Tienen una mente cerrada y piensan que los demás tienen que aceptar cada una y a rajatabla cada uno de sus propias convicciones, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Porque de otra manera, entonces, esas personas no pueden congeniar con ellos, no pueden estar a la misma altura, y porque ellos se creen que porque tienen esa forma de ver, de pensar o de creer, entonces son superiores a los demás y se ponen en la capacidad de jueces. Algo que Dios no quiere que nosotros hagamos, porque le estamos sacando el trabajo a Él. Él es el único juez justo, soberano y de Dios de justicia. Amén. Gloria a Dios. Pero las personas prejuiciosas evalúan las cosas desde su propia óptica, muy corta, muy pequeña. No pueden ellos evaluar más allá las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su mente precisamente se mantiene cerrada. No permiten que nada nuevo entre. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que abrir nuestra mente y creer cualquier barbaridad, creer cualquier cosa. Por eso es muy importante que nosotros tengamos discernimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Precisamente porque lo contrario a la incredulidad es la credulidad, y precisamente algunos, evaluando la credulidad de muchas personas, han hecho estrago en sus vidas. Y entonces han hecho que esas personas que abren totalmente la mente a recibir cualquier cosa, entonces en vez de ser beneficiadas, solo reciben algo que proviene del corazón de ellos, que no proviene de Dios. Pero lo importante es que cuando nosotros abrimos nuestra mente, lo hagamos con un corazón simple y sencillo, y Dios no va a permitir que nada, pero nada que nos dañe, nos perjudique, vaya a actuar negativamente en cada uno de nosotros. La vida de Cornelio cambió, la de su familia también. Ya ahora eran llenos del Espíritu Santo. A tal manera que el propio Pedro respondió en el verso 47 y dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede alguien oponerse a que bauticemos a estos nuevos creyentes? Fíjese que aquí no hubo oración previa, no recibieron a Jesús, ¿verdad? A veces le decimos a las personas: levanten la mano para recibir a Jesús, ¿verdad? Y decimos: bueno, si no levantó la mano, si no recibió a Jesús, entonces todavía no es salvo. Y no es tan así la cosa, porque el que cree en su corazón cree para salvación. Amén. Y a veces puede creer aquí, en la reunión, puede creer en su casa, puede creer yendo para su hogar, y allí la fe nace en su corazón. Y no necesariamente a veces es necesario que se hagan las cosas a la manera que nos han enseñado, queridos hermanos, a la que hemos visto, en la que hemos visto por años y años quizás. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Amén. Dios es un Dios que nos sorprende. Dios, el Espíritu Santo que está en medio nuestro, no se va a sujetar a los parámetros humanos. No, para nada. Él hace como Él quiere. Amén. Y Pedro lo comprendió. Así que al comprender Pedro y a declarar esto, nos revela que ya ahora su mente había sido totalmente abierta. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Pedro, con una mente abierta, era un apóstol útil para el Señor. Dios no puede usar personas con mentes cerradas. ¿Me explico? Dios siempre va a usar a personas de mente abierta. Dios lo hace de esa manera. Así como lo hizo con Pedro, lo va haciendo con cada uno de nosotros. Y aún a nosotros, que nos cuesta a nosotros abrir nuestra mente, bueno, entonces permitamos que la palabra de Dios trabaje como un abrelatas en nuestra mente. Amén. Para que entonces de esa manera podamos tener esa mente abierta tan necesaria para que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Porque si la mente sigue cerrada, entonces la fe no puede entrar en nosotros. No tenemos oídos para la palabra. Solamente evaluamos y consideramos aquello que nos es gustoso. El que predicó dijo algo que sí, yo estoy de acuerdo, entonces digo amén. Pero si el que predicó dijo algo, ¿verdad?, que de repente
no está tan de acuerdo a mis principios, a mis creencias personales, entonces ya cierro mi mente. A eso no, porque entonces eso significa que estoy en peligro. Y de repente no está en el peligro, es lo que Dios está queriendo, que abramos nuestra mente y nuestros corazones para recibir algo de parte de Dios. Una mente cerrada se manifiesta en un corazón endurecido, un corazón no perdonador. No puede considerar el perdón. ¿Por qué? Precisamente porque su mente está cerrada. No puede perdonar a sus padres, no puede perdonar a su familia, no puede perdonar a sus hijos, no puede perdonar a una hermana, a un hermano, no puede perdonar a nadie. Y si lo hace de la boca para afuera, pero no lo hace desde el corazón, que eso es lo que realmente sirve, lo que realmente vale. En la mente hay cosas que le están dañando. Mientras habla y dice, pido perdón, hermano, yo me arrepiento de tal cosa. Repito, arrepentimiento no lava pecado. Lo único que lava el pecado es la sangre de Jesús. Amén. Entonces muchas personas, ¿verdad?, actúan así. Me estoy refiriendo a personas creyentes, personas que visitan las congregaciones, que vienen regularmente. Acá muy pocos. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede decir gloria a Dios? Bueno, pero yo conozco muchos lugares así, entonces, que hay personas que con la mente cerrada, entonces uno les dice algo, wow, ¿qué querrá decir eso? ¿Qué algo nuevo es eso? Lo tengo que analizar, y lo único que le dijimos que Cristo libera, que Cristo salva, que Cristo sana, que hay que abrir la mente, ¿verdad? Que hay que recibir las cosas por la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, pero ellos tienen otros principios implantados, ¿verdad?, en su corazón, en su mente, que no les permiten disfrutar de las bendiciones del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero aquí tenemos nosotros un ejemplo claro de lo que hace una mente abierta. Una mente abierta nos da la capacidad de adaptarnos a todo lugar, de adaptarnos a todas las circunstancias. Una mente abierta no juzga ni a los demás, ni tampoco se juzga a sí mismo. Sí. Porque a veces tenemos la tendencia a castigarnos nosotros mismos y decir, juzgarnos, ¿verdad? Y eso no es la solución tampoco. Es bueno reconocer nuestros pecados, confesarlos y apartarnos de ellos. Pero no vamos a andar cargando el pecado toda la vida y vamos a cargando la acusación propia de nosotros mismos por los hechos o actos cometidos en nuestro pasado. Y hay gente que no puede avanzar en la vida por la carga que lleva sobre sus espaldas. Pensando que lo que hicieron, pensando que esto, que lo otro, y no pueden avanzar, no pueden prosperar en el camino del Señor ni en ninguna otra área de sus vidas. Y si avanzan y ellos creen que están avanzando porque entonces están haciendo bien las cosas, se están equivocando, porque tarde o temprano se va a manifestar la insatisfacción. Las mentes cerradas no pueden alcanzar satisfacción en esta vida. Nada les satisface. Nada les parece bien. Todo está mal. Ellos son los únicos que están bien. Esas mentes cerradas no pueden abrirse a la verdad. Las mentes cerradas solo pueden decir de los demás están equivocados. Yo no estoy equivocada, yo no estoy equivocado. Es otro el equivocado. Y bueno, cuando uno tiene una mente abierta, está dispuesto a recibir qué Dios opina del mismo, de esa persona. Amén. Entonces, una mente cerrada, ni aún el juicio de Dios es capaz de aceptar. ¿Me explico? Ni aún lo que Dios tenga para decirle. ¿Por qué? Porque tiene tan cerrada la mente que nunca lo va a aceptar, nunca lo va a recibir. Aunque fuese Dios mismo el que le habla. Así como Dios le habló a Pedro, ¿verdad? Mata y come. 3 veces, mata y come. Y Pedro no podía entender en ese momento lo que Dios le quería decir. No le quería cambiar sus costumbres alimenticias, le quería abrir la mente. Que él tenía que ir a la casa de Cornelio, un hombre gentil. No llaméis inmundo lo que Dios limpió. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos queremos recibir la gracia y el poder de Dios? ¿Cuántos queremos nosotros conocer, saber más del Señor, realmente conocer el plan de Dios? Una mente cerrada no lo puede conocer.
siempre está ensimismado, siempre está encerrado en ellos mismos. Las mentes cerradas son así. No permitan que nadie ni nadie les diga nada. Yo conocí muchos de esos creyentes, esos tipos de creyentes. A mí no me diga nada. A mí no me diga nada porque yo ya lo sé todo. Ellos saben todo. Entonces, yo tengo que decirle al Señor, Señor, cada día instrúyeme, enséñame, porque yo todavía solo sé que no sé nada. Amén. Solo sabemos que no sabemos nada. Y si algo sabemos es por la gracia de Dios. Pero siempre manteniendo una mente abierta. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir saber más de Dios. Si algo conocemos, si algo sabemos de la palabra, si algo tenemos de experiencia cristiana, si Dios nos usa de alguna forma, de alguna manera, entonces todo eso es porque tenemos una mente abierta, y la mente abierta se necesita abrir cada día más. ¿Quiere usted recibir el don del Espíritu Santo? ¿Quiere usted recibir el hablar en otras lenguas? ¿Quiere recibir usted el poder de Dios? ¿Quiere recibir usted la unción de Dios? Cuando alguien recibe la unción del Señor, a mí me pasó el bautismo en el Espíritu Santo, entonces esa mente en ese instante se abrió de par en par. Lo que yo no quería hacer nunca lo hice. Un año aproximadamente yo estaba congregándome en la iglesia donde acepté al Señor y mi mente estaba cerrada. No podía aceptar el hablar en otras lenguas. Escuche, esto que estamos hablando, que Pedro vio en su propia vida y lo vio también en la casa de Cornelio, yo no lo aceptaba. Me parecía algo improcedente, algo que no tenía sentido. ¿Para qué sirve hablar en otras lenguas?, decía yo. ¿Para qué? Considero que recibir un milagro, una sanidad, un don como el don de fe, el discernimiento de espíritu, o cualquiera de los dones que Dios da a través del Espíritu Santo, eran dones valiosos, importantes, pero el hablar en otras lenguas para mí era secundario, era algo que no tenía sentido que se enfatizara siquiera, ni que se mencionara. Le hice muchos cuestionamientos a mi pastor. Muchas veces hablé con él, hablé con ancianos de la iglesia, hablé con hermanos. Yo no iba a hablarle a las personas que sabían menos que yo, ¿entiendes?, que no tenían experiencia. Yo iba a las personas que veía que Dios estaba llenándole del Espíritu Santo y les preguntaba, ¿usted qué siente? ¿Qué es lo que sucede? Yo no tenía problema en hacer esas preguntas, porque yo quería saber qué sentía esa persona bajo la unción de Dios. Le preguntaba al pastor, pastor, explíqueme esto, yo no lo entiendo. Entonces venía el pastor, una paciencia tenía conmigo y me explicaba aquí y allá, que esto, que el otro, pero yo seguía sin comprender, porque seguía con la mente cerrada. Pero llegó un día en que el Espíritu Santo abrió con el abrelatas, ¿verdad?, mi mente y mi corazón. Y entonces ya todos aquellos prejuicios que yo había hecho, porque yo había dicho, esto es psicosis colectiva. Escuchaba hablar a unos hermanos en lengua y veía que otros hermanos más allá hablaban en otras lenguas también. Y entonces yo decía, escucha lo que aquel está diciendo y lo repara, lo copia, lo repite. Eso en los emocionalismos se llama psicosis colectiva, ¿verdad? Cuando alguien hace lo que los demás hacen, sin un fundamento, sin nada. Pero sin embargo, yo no tenía la mente cerrada y no comprendía que dar gloria a Dios, que abrir el corazón al Señor, que alzar los brazos, traía liberación, traía bendición. Cuando alguien alza los brazos, cuando alguien grita bien fuerte, ¡gloria a Dios!, algo sucede en nuestro interior. Algo se libera, algo sale de lo negativo, porque nuestra mente y nuestro corazón se abren más y más. Y no tarda mucho el Espíritu Santo en llenar ese lugar vacío, con unción, con gracia y con poder.
Cuando nosotros podemos salir corriendo por aquí bajo la unción del Espíritu Santo, recuerde, no bajo la emoción del corazón humano, sino del Espíritu Santo, algo sucede en nuestro interior. Y no solamente sucede con nosotros, sucede con los que nos ven. Porque la fe se transmite. La fe se comunica. Si yo digo gloria a Dios, estoy estimulando a otro que lo diga. Amén. Cuando decimos aleluya, estamos estimulando a los demás a que también declaren ese gloria a Dios, ese aleluya. Porque eso trae libertad, trae liberación, eso trae el poder pentecostal a nuestras vidas. Eso hace que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y seamos llenos de la gracia y del poder de Dios. Y no importa si tenemos muchos o pocos conocimientos en nuestra cabeza, lo importante es que empezamos a disfrutar del poder de Dios. Yo quiero esa unción. ¿Usted? Yo quiero ese poder. Un día me determiné, cuando había recibido el bautismo en el Espíritu Santo, a que eso no se detuviera, a que eso siguiera. Y entonces no permití que mi mente se cerrara. ¿Sabe lo que hice? Seguí metiendo abrelatas la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios fue abriendo aquí, fue abriendo allá, y me fue liberando de preconceptos humanos que había recibido de personas bien intencionadas en la congregación donde yo me reunía. Nadie hace las cosas que hace en una iglesia con una mente cerrada porque sean malas personas. Quiero aclarar eso. Amén. Si hay alguno en esta tarde que tiene la mente cerrada, usted es la persona con mente cerrada, pero la mejor de las personas. Amén. Pedro era una maravillosa persona, ni hablar Cornelio, ¿sí? Pero sin embargo, Dios tuvo que obrar en uno como en otro. Fue más fácil para el Espíritu Santo abrir la mente de Cornelio. Fue mucho más difícil para Pedro, con Pedro. Y recordemos que Pedro tenía ventaja. 3 años y monedas acompañando al Señor, viendo milagros, maravillas, y habiendo recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero aún tenía esos prejuicios. No quería juntarse con gentiles. No los podía recibir en su casa y mucho menos ir a la casa de ellos. ¿Cómo? ¿Me voy a contaminar? ¿Me voy a contaminar con esa gente? Pero para eso nos quiere el Señor. No para que nos contaminemos, sino que nosotros lo contaminemos con lo que tenemos a ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Podemos contaminarles el Espíritu Santo? Transmitirles el Espíritu Santo, comunicarles, perdón, no es lo correcto decir contaminarlos con el Espíritu Santo. Comunicarles, influirles, embuirlos del Espíritu Santo. Amén. Nosotros podemos ser los canales de bendición para muchas vidas, hermano, para su familia. Si usted es lleno del Espíritu Santo, usted va a ir a su hogar y algo va a acontecer diferente. Su casa va a ser diferente. Usted va a hablar diferente. Usted va a opinar diferente. Ahora esos gestos duros, esas palabras duras, esa falta de perdón, esa insensibilidad, van a ir desapareciendo de su vida. Es el poder del Espíritu Santo que hace eso. Necesitamos ese poder. Necesitamos la unción de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Cada día más, y Él da sin medida. Sin medida nos da el Espíritu Santo. Nosotros consideramos que hay medida para todas las cosas, y especialmente cuando tenemos mentes prejuzgadoras, pero consideramos de esa falsa manera de considerar. Pero cuando el Espíritu Santo da algo, lo da sin medida. Sin medida. Nos da, aunque no lo merezcamos. ¿Lo creen? Dios tiene una gran bendición para ti, mi hermana, mi hermano. Dios quiere cambiar el curso de tus pensamientos. Y cuando cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras emociones.
y cambia también nuestro caminar. Cambia el estado de nuestra relación con nuestros seres queridos y también la relación con los demás. Entramos a la iglesia con una sonrisa. Gloria a Dios. Amén. Como se hizo hoy, ¿verdad? Ese abrazo cambió muchos corazones. Gracias, Harold. Gloria a Dios. Cambió corazones. Amén. ¿Por qué? Porque permitimos que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Nosotros tenemos en mente un plan, tenemos en mente algo predeterminado, pero el Espíritu Santo tiene cosas maravillosas y nuevas cada día para nosotros. ¿Lo quiere? Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Había algunas cosas más que quería compartir, pero esto es tan amplio, hermano. Léalo, por favor, el capítulo 10. Es un manual de Hechos de los Apóstoles. Es un verdadero manual. Deténgase verso por verso, analícelo, mírelo. Deténgase y aprópiese de esa palabra para usted. Aprópiese de las palabras que Dios le habló a Pedro, pero también cómo el Espíritu Santo trató con Cornelio y su familia. Espere lo mejor de parte del Señor. Siempre esperamos lo mejor del Señor, pero libérese de los prejuicios, libérese de la mente cerrada. Deje que su corazón se manifieste y se exprese. Libérese de ataduras que el diablo nos pone. ¿Cómo vas a decir gloria a Dios? Porque alguien te dijo que lo diga. ¿Cómo vas a decir aleluya? ¿Cómo vas a pasar al frente? ¿Para qué? A mí no me controla nada ni nadie. Si hay alguien que realmente merece el control de nuestra vida, es el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Nos va a ir un poquito mejor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. Aleluya. Aleluya. Oh Santo Señor. Bendecido es tu nombre, Señor Jesús. Levante una mano. Gloria a Dios. Amén, gloria. Ay, alabas, ojalá. Aleluya. Aleluya, aleluya. La hora ha pasado, pero un minuto con el Señor va a llenar nuestros corazones. Amén. Se van a caer muros en nuestro interior. Se van a derrumbar paredes de aislamiento. Amén, gloria a Dios. Se van a cambiar conceptos. Aleluya, se van a romper cadenas. Cadenas que se arrastran. Se van a romper muchas cosas. Heridas se van a sanar que nos han lastimado. Nadie tiene una mente cerrada a veces por mantenerla cerrada. Es porque ha recibido daño y entonces quiere protegerse y se cierra. Pero no es la solución esa. No es la solución cerrar nuestras mentes, cerrar nuestro corazón. La solución es abrirlo de puerta en puerta, de par en par las puertas de nuestro corazón, de nuestra alma. De par en par las puertas de nuestra mente y decirle, Señor, de parte tuya lo quiero todo. Todo, Señor. Aleluya. Amiga, amigo que estás viendo el video, lo vas a ver. Abre tu corazón al Señor. Ahí donde estás, está el mismo Espíritu que está aquí, es el Espíritu Santo de Dios. Es el mismo Espíritu que obraba en la casa de Cornelio. De acuerdo a cómo tenemos nuestra mente abierta, así Él va a obrar, así Él se va a manifestar. Él se agrada de manifestarse en ambientes con libertad. Con libertad. Dale libertad. Dale libertad al Señor. Permite que ese gloria a Dios fluya por tus labios. Que ese corazón abierto se derrame en la presencia del Señor. Permite que si una lágrima quiere brotar de tus ojos, oh, que esas lágrimas rueden por tus mejillas, porque son lágrimas de gozo, de alegría, de bendición, porque es un gozo inefable el de la salvación y el de la presencia de Dios en nuestra vida.
Y ojalá y Hashem, anda alabanza. Gloria, Abre tu boca, alaba a Dios. Y no te asombres si comienzas a hablar en otras lenguas según el Espíritu te da, que hables. No pongas trabas ni limitación. Créelo, Dios lo tiene preparado para ti. Dios lo tiene para ti. Y levanta la mano y alaba a Dios, alaba a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios quiere usar a ese tipo de creyente con una mente, con un corazón abierto. Esos son los que pueden amar, esos son los que pueden saludar, esos son los que se pueden expresar con libertad, esos son los que pueden dar algo a los demás. Porque están allí abiertos para recibir todo lo que Dios les da a ellos. Bendecido es tu nombre, Señor Jesús. Alza la mano, álzalo. Ten la libertad de alzarla. Que no sea tan pesada la carga que está sobre tus hombros, sobre tus brazos. Porque ahora se va en el nombre de Jesús. Se rompe la ligadura, la cadena de opresión. Se rompe todo aquello que te ha estado limitando. Permite que el Espíritu de Dios fluya en tu vida. Dios, ojalá, ¡ay, santo! Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay movimientos cristianos, denominaciones, iglesias que no creen en el bautismo, en el Espíritu Santo, en hablar en otras lenguas. Ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden. Si la vida del creyente fuera en plena libertad, este mundo sería diferente. Gloria a Dios, aleluya, alaba a Dios, adora al Señor. Si hay alguien que está viendo esto que estamos ahora haciendo aquí, lo está viendo, lo está escuchando y desea tener una experiencia con el Señor Jesucristo, este es el momento, esta es la hora. Reciba al Señor Jesús en tu corazón. Abre tu mente a la palabra, abre tu corazón para recibir al Señor, aleluya. Dile sí a Jesús, no tengas dudas, no tengas temor, aférrate al Señor. Él es la solución, Él es el que quiere bendecir tu vida y la vida de los tuyos, tu hogar, tu familia. Son bendecidas cuando recibimos al Señor Jesús. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Dile sí al Señor Jesús, te recibo. Ahí donde estás, en la cocina, ahí en tu casa, en tu cuarto, en tu auto, donde estés. Recibe al Señor Jesús. Dile, Señor Jesús, libérame. Oh, dame una vida nueva, Señor. Da libertad a mi vida. Sé que tienes algo mejor para mí. Libérame del dolor, del sufrimiento, del rechazo, del rencor, del odio. Libérame, Señor. Aleluya, aleluya. Alabanza al nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Si hay alguien enfermo, crea que el Señor le está sanando. Declaramos salud en el nombre de Jesús. Amén, gloria. No cualquiera sea tu enfermedad, la que tú tienes allí, un dolor, un problema, una prueba, una dificultad grande, algo que no puedes superar. Dios te ayuda. Abre tu corazón a la promesa del Señor. En el nombre de Jesús está hecho. Amén, gloria. Recíbelo ahora. Gracias, Señor. Aleluya. Eres sana, eres sano. Amén. Por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque por sus llagas hemos sido curados. Gloria, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Crea la promesa de Dios. Y vamos a Aleluya, aleluya. Opera, Señor, el milagro. Alabanza, gloria, gloria. Abre tu mente y tu corazón. Gracias, Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor. Amén y amén, gloria a Dios. Nos despedimos, hermanos, salúdese uno a otro, hágalo con gozo, con alegría, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos.